de nuevo, por favor. Ok. Entonces, muchachos, yo les decía, si ustedes están copiando acá, fíjense, el modificar era esto. Que ustedes seleccionaron alumno, se fueron a seleccionar. Después, en la celda A2, seleccionaron y copiaron en la C2. Después, fíjate, se fueron a alumnos, seleccionaron la celda A2. Esto estoy hablando de la hoja alumnos, ¿se dan cuenta, no? Y copié la hoja A2. Después me fui a la hoja 1. A ver, ¿qué me llegó? ¿Se llegó alguien? Ya. Después me fui a la hoja 1, que es la hoja del formato, y en la C2 copié. ¿De acuerdo? Después ahí copié. O sea, pegué, disculpe. Después nuevamente me fui a la hoja alumnos y seleccioné. Fíjense, acá lo hice de A1. Yo podría dejar todo esto en una sola. Por ejemplo, ustedes podrían darse cuenta, profe, pero para evitar ir y volver, si al fin y al cabo, esto es lo que importa. Yo estoy en la hoja acá, selecciono el rango y le coloco que lo quiero copiar. Porque fíjense, acá en la de 2 lo selecciono y hablo el copy. Después acá, nuevamente acá después me voy a la hoja 1 y lo pego. Después vuelvo a la hoja alumno, selecciono el B2, lo copio. Después me voy a la hoja 1, lo pego. Porque eso fui. Copié, pegué. Ya. Esa es la primera cosa. Si yo quisiera acá, por ejemplo, pedir ahora dim cantidad as integer, ¿ya? Esa cantidad, y yo digo cant es igual a input box indique cantidad de alumnos a copiar, ¿ya? Ahí me están diciendo la cantidad. Lo que yo acabo de hacer es una macro para copiar una persona. Si me están pidiendo cant, voy a tener que hacer esto, voy a tener que repetir este proceso. ¿Me explico, no? ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener que repetir este proceso, entonces ustedes ya, como van a hacer una repetir, ustedes también tienen que tener una variable c as integer. ¿Para qué es esta variable c? Porque cant es el límite. A ustedes los van a mandar a correr 10 vueltas, ¿cierto? Pero ustedes tienen que contar las vueltas. Ustedes van a partir de la vuelta 1, 2, hasta llegar a la cantidad. Entonces ese contador de vueltas va a ser el C. Este C va a contar las vueltas. Entonces lo que vamos a hacer acá es C va a ser igual a 1. Haga mientras C sea menor o igual que cantidad. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Todo eso lo voy a meter dentro del loop, que fue lo que vimos ayer. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Se acuerdan lo que hacía el do while, no? Chicos, pregunta para ustedes, ¿qué hacía el do while? Era un ciclo, o sea, Ya, repetía, ¿cuántas veces está repetía repitiendo? un procedimiento. ¿Ya? Primero verifica y después ejecuta, ¿no? Sí, este primero verifica y después ejecuta. Entonces, C vale 1. C es menor que la cantidad que ingresó el usuario. Supongamos que el usuario ingresó 3. 1 es menor que 3, verdadero. Entonces va a ingresar. Y esto si yo lo dejo así, fíjense, voy a colocar acá inmediatamente insertar y vamos a colocar una ilustración para estar, no estar a cada rato yendo a ejecutar. Vamos a colocar acá ejecutar. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer que se ejecute la macro. Para esto nos vamos a ir a inicio. Vamos a centrar. Vamos a aumentar. Ya. Hay que ver una forma. Botón derecho sobre la forma. Y voy a hacer que esta forma se le asigne la macro que es copiar. Y aceptar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Que cada vez que yo pinche acá, se va a ejecutar la macro copiar. Fíjense. Ejecuta. ¿Cuántos alumnos? 3. ¿Ya? Y lo copió 3 veces. Ahí se dan cuenta que lo está copiando. Bueno, se quedó pegado. ¿Por qué razón? Porque no aumentamos el contador abajo,
que fue lo que, por mostrarle, no voy a poder interrumpirla, no alcancé a interrumpirla. Ya, eso pasa cuando los ciclos quedan infinitos. Se dan cuenta que sigue copiando. Está trabajando hasta el infinito más allá porque nosotros pusimos C en menos que cantidad, entraba, volvía C en menos que cantidad, verdadero, 1 menos que 3, 1 menos que 3, porque al C nunca lo aumentamos. Si llegase a ejecutar el bicho, acá lo puedo. No sé, no me dejó ya. No me dejó. No. Bueno, eso pasa, y esto es lo que ustedes antes de ejecutar debieran saber que, ahí está, cerrar el programa. Debieran saber que tienen que grabar, porque si no pueden perder todo lo que han hecho. ¿Eh? Acá todo lo que hice se fue a la... que tampoco era mucho, pero... Además de mi computador estar lento, me pasa esto. Ya. Ok. Veamos, déjenme borrar algunas cosas. Ya. Vamos. Esto se descargó. Ya, ahí está la tarea 4, ¿cierto? A ver si está, si la podemos salvar. Déjenme si es que quedó algo grabado. Tarea 4. Tarea 4. Ya. Guarda. ¿De acuerdo? Déjenme ver al programador ahora. Programador, macros. No grabó nada. No sirvió de nada. Ya. Luego perdimos todo. No está la macro, no está nada. Ya. Déjenme hacer todo de nuevo. Creamos la lista, ¿cierto? Teníamos ID. Teníamos nombre. Después era edad. Nombre, edad, peso, altura. Nombre, edad, peso, altura, IMC, riesgo, IMB. Creo que era todo eso, ¿no? Veamos. Sí, profe. Ya. Volvemos entonces. Voy a volver a grabar la macro. Grabar macro, le llamamos copiar. Le vamos a dar a aceptar. Y comenzamos a grabar de esta formulario, por lo tanto vamos a volver a alumnos. Vamos a copiar el nombre, control C, lo llevo a la columna donde está nombre. Fíjense que ahí pinché no trabaja, nada que ver, me va a quedar registrado ese movimiento. Después voy al peso, lo copio y lo llevo a donde está peso. Después voy a altura, lo copio y lo llevo a donde está altura. Y finalmente voy a edad y lo copio donde está edad. ¿Sí? Y ahí terminaríamos, paramos la macro. ¿De acuerdo? Nuevamente vamos a ver las macros, vamos a copiar, le damos a modificar y tenemos esto que nos ejecuta y nosotros habíamos dicho que vamos a modificar esto, colocamos fin cant, que es un entero, que nos va a indicar la cantidad. Habíamos dicho que íbamos a crear un as, que es integer, que nos va a permitir a nosotros contar la cantidad. Vamos a pedir al usuario, mediante un input box, que nos ingrese cantidad de personas a copiar. ¿De acuerdo? En eso estábamos y habíamos dicho que íbamos a hacer el do while, que decía que mientras fuera c menor o igual a cantidad, yo iba a repetir algo. ¿Ya? Y acá abajo nosotros dijimos que todo esto lo estamos englobando dentro del ciclo loop, y para que no nos pase nuevo, hacemos c es igual a c más 1. Esto fue lo que nos hice anteriormente, no aumenté el c. Como el c no aumentó, entonces este era un ciclo infinito, porque el c nosotros habíamos dicho
que el C partía de 1. C igual a 1 es menor que la cantidad que ingresa el usuario, habíamos dicho 3, 1 menor que 3, sí, y como no, abajo no habíamos hecho esto incremento, ¿qué pasaba? Se hacía un ciclo infinito. Veamos, ejecutamos, ¿cierto? Ingresa la cantidad de personas a copiar, nosotros dijimos 3, y ahí, a ver qué pasó. Y depurar. Active Cell. Y aquí, miren, esa es otra cosa importante, que bueno que pasó esto. Acá me quedó copiado, me quedó distinta a la otra, a lo que habíamos hecho anteriormente. Se dan cuenta que acá se empezó a mover con el Active Cell. Ya, esto significa que está haciendo movimiento. Yo no sé por qué se grabó así. Active Cell Offset menos 5,3. Ya, entonces, sí, quedó todo grabado con un Active Cell. Por alguna razón. Ya, esta macro no me va a servir porque acá son movimientos relativos. Cuando ustedes hacen el offset es una operación que te dice, te deja un rango relativo a los movimientos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, acá vamos a ver lo siguiente. Voy a parar y voy a crear otra macro. A ver si logro crear una macro. Si me queda la macro como yo quiero, digamos. O sea, como lo habíamos hecho anteriormente. Como nos quedó la vez pasada. Vamos entonces, macro. Cancelar. Voy a grabar macro. Lo coloco macro 2, aceptar. Y ahí comenzó a grabar. Por lo tanto, me voy a alumnos. Selecciono Fernando. Control C. Me voy a J1. Selecciono nombre. Control B. Me voy a... Podríamos hacer edad. Control C. La pego. Me voy a peso. Control C. Lo pego. Me voy a altura. Control C. Y lo pego. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí detenemos la grabación. Vamos a ver la macro cómo quedó. Macro 2. Modificar. Recortes. No sé por qué ahora me está quedando todo con offset. Ya. En este caso, déjenme sacarle esto. ¿A ustedes cuando lo grabaron también le quedó con el Active Cell? ¿No? No, profe. Yo creo que va a ser donde se me cerró, no sé, voy a ver qué puede haber sido. Siempre graba, porque ustedes dejan, que me quería ver, porque yo voy a poder entender, pero a lo mejor ustedes, este Active Cell los voy a sacar, porque anteriormente era hoja 1, ahí voy a la hoja alumnos, selecciono la rango A1, lo copio, después me voy a la hoja 1, selecciono la celda A1, la pego. No era la celda A1, sí. Era la celda B3. No sé qué grabó la macro. A ver. Cancela. Modificar. Acá era B3. Basta, después voy a 1, a rango. ¿Saben qué puede ser? Y yo parto, ya sé qué puede hacer, muchachos, me acuerdo. Si yo tengo seleccionado acá y empiezo a grabar de esto, con una celda seleccionada, parece que me deja que de ahí todos los movimientos que hago, por eso me genera el offset. En el caso anteriores yo partía, nosotros no teníamos seleccionado nada. Uy, ¿cómo le quito eso? A ver, último intento de grabación de macro, para que hagamos lo mismo, si no, después no me van a entender. Macro 3, vamos a irnos a hoja a alumnos, sacamos el nombre, control C, nos vamos a nombre, control B. Nos vamos a alumnos, tomamos la edad, control C, nos vamos acá
control V, nos vamos a alumnos, sacamos el peso, control C, control V. Nos vamos a altura, control C, control V. ¿De acuerdo? Y ahí terminábamos y tenemos la grabación. Vamos a ver la macro 3. Y vamos a ver modificar. No, sigue siendo con el offset. Es que lo voy a enredar con el offset. Ya. Mira, el offset se me metió acá de mala forma. Lo que estoy diciendo, fíjense que como yo dejé seleccionado el A1, todos los movimientos están respecto a la celda A1. Entonces, celda A1 significa que me voy a mover 2, 2, significa que me voy a ir 2 filas hacia abajo, 2 filas, 2 columnas hacia abajo, hacia el lado, digamos. ¿Qué quiere decir ese offset? Cuando ustedes van para acá, como están en alumnos, copiaron de acá, este es la 1, ¿cierto? Que sería... ¿Y por qué deja todo referencia de la 1? Yo quería que grabara en la macro. Oh. ¿Alguno de ustedes tiene la macro grabada sin el offset? O si no, es que lo que pasa, muchachos, no quiero complicarlos con el offset. Es que lo otro que nos va a tocar es que me va a tocar meter código. Pero veamos lo siguiente, a ver. Voy a abrir un libro nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Déjenme salir de este libro. Estamos perdiendo tiempo valiosísimo, no guardar. Ya, me voy a tarea 4. Ya, bueno, te quiero. Ahí está. Entonces tenemos esto, agregamos una lista y acá último intento, dijimos que era ID, nombre, ID, nombre, después teníamos edad, peso, altura, IMC, riesgo, MB. Creo que todo eso era parte de. Ya, vamos a grabar la macro por enésima vez. Grabar macro. Copiar. Vamos a darle a aceptar. Nos íbamos alumno. Seleccionábamos el nombre. Lo escribíamos en nombre. Seleccionábamos la edad. Y nos íbamos a edad. Seleccionábamos el peso. Y nos íbamos a peso. Y por último seleccionábamos la altura. Y nos íbamos a altura. ¿De acuerdo? Ahí ustedes tenían la grabación y vamos a ver qué me grabó. ¿Por qué se me metió el offset? Ahí sí. Bueno, el otro caso era, no sé por qué se te metió el offset. Si no iba a hacer esto. Mira, la importancia de esto es que ustedes acá, esta primera lo que hace es cuando yo pincho en la hoja, ¿cierto? Lo selecciono. Ya. Vamos, esto es para copiar, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué quiero decirle a ustedes con esto? Fíjense, esto siempre va a ir a la celda A2 y la va a copiar en la celda C3. Va a ir a la celda D2 y lo va a copiar en la celda D3. Va a ir a la celda B2 y lo va a pegar en la celda D3. Lo grabamos así, ¿cierto? Si nosotros queremos que esto varíe, si se dan cuenta, todo lo que es A2 tiene que ver con la fila donde yo voy a ir a buscar la información. B2. Entonces, ustedes podrían decir, podríamos hacer lo siguiente. Tienen que tener una dim, ay Dios, fila de copiar, fila copiar as integer, coma, fila de pegar as integer. ¿Por qué le estoy diciendo una fila copiar y una fila integrar? Porque ustedes, fíjense, para ir a buscar el primer elemento, el alumno siempre va a estar en la fila 2. De ahí van a empezar a copiar.
Todos los elementos están en la fila 2. ¿Dónde van a copiar? Ustedes van a decir, oye, quiero que empiece a copiar de esta fila, de la fila 3. ¿De acuerdo? Si ustedes copiaron el primer elemento, fueron a la fila 2, lo copiaron en la fila 3 acá. Pero cuando pasen al siguiente elemento, ustedes en la fila de copiar debieran aumentar en 1 para pasar a la fila 3. Y la fila de pegar debiera aumentar en 1 para pasar a la fila 4. ¿Ya? Entonces estoy creando dos variables como referencia. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para lo siguiente, muchachos. Modificar. Yo ahora voy a hacer un ciclo que teníamos hecho anteriormente. El que nos decía que dim c as integer cant as integer. ¿De acuerdo? Y acá íbamos a hacer el ciclo. Haga mientras c sea menor o igual que la cantidad. ¿Ya? Y acá decimos c es igual a 1 y cant decíamos que era un input box. ¿Ya? Este input box era ingrese cantidad de personas a copiar. ¿De acuerdo? Y acá abajo, muchachos, ustedes lo que tienen que hacer era cerrar el loop, porque todo eso es lo que van a repetir. Ya antes de cerrar el loop, c es igual a c más 1. Porque ahí recién ustedes pasan a la siguiente persona. Ok, lo que ustedes tienen que saber. Ya dijimos que esta 2 es la fila donde yo voy a ir a copiar. Entonces, fíjense, yo lo voy a comentar. Nosotros hicimos un ejercicio parecido a esto. No sé si se acuerdan de ese ejercicio donde nosotros le damos formato a una tabla y lo íbamos copiando hacia abajo. ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿No? ¿Sí? ¿Lo hice o no? Díganme sí o no. Hágame ver. ¿No? ¿No lo hicieron? ¿No se acuerdan? ¿Dónde hicimos? ¿Se acuerdan que después hicimos una macro que era limpiar? Ya, pues ese mismo ejercicio. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes colocaron? Bueno, fíjense acá. Este rango A2 siempre va a ir a buscar a la fila A2, pero yo no quiero que siempre vaya a la fila 2. Entonces, lo que voy a hacer es colocar acá que a ese 2 le voy a concatenar mi variable fila de copia. ¿Ya? Porque si fila, y acá fíjense, nosotros dijimos que donde estaba la fila de copia siempre partía en la fila 2. ¿Por qué? Porque desde la fila 2 están los datos. Entonces mi fila de copia va a ser 2. Mi fila de pegado va a ser 3. ¿Ya? ¿Y por qué mi fila de pegado va a ser 3? Porque mi formato que yo creé, imaginemos que este era el formato, desde la posición 3, ahí es donde yo puedo colocar datos. ¿Se entiende esas dos cosas, no? ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, yo digo, selecciona el rango A, FC, que es la fila de copia, y cópialo. Después anda a la hoja 1 y acá esa 3 significa mi fila de pegado. Entonces yo le concateno fila de pegado. ¿Se entiende? ¿Ya? Luego, acá tendría que hacer lo mismo. Esta 2 corresponde a la fila de copia. ¿Sí? Entonces, para evitar acá rato donde esté el 2, voy a ir a buscar, voy a copiar la fila de copia. Donde esté el 2. Para no confundirme después. ¿Ya? Y lo pegan. Ahí está, no, F3, ya. Dejé todas las copias. Ahora voy a hacer la fila de pegado. La fila de pegado era la fila 3. Por lo tanto, fíjense, acá D3 select y ahí lo pegaba. Entonces, este 3 se va y le dejo fila de pegado. Este 3 se va y le dejo fila de pegado. Este 3 se va y le dejo fila de pegado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso, no? ¿Hasta ahí? Ya. Profe, ¿y Daniela. por qué puso esa línea? O sea, una de las líneas está en verde, ¿por qué queda eso en verde? Porque yo le puse esta comilla arriba para que ustedes... Mira, eso significa comentario. Eso significa que Ya. el computador no lo está tomando en cuenta. Cuando pase por ahí no lo va a tomar en cuenta. Eso es un comentario. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, eso no existe. Yo acá los comentarios, uno lo dice, por ejemplo, uno podría colocar acá un comentario. Acá inicia el proceso de pegado, por ejemplo.
Es un comentario que yo puedo leerlo después para ayudarme a entender lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Ah, ya Ese tipo de entendí. cosas. Entonces, fíjate, hasta el momento yo no he hecho nada más, pero fíjate, esto lo hacíamos para una fila, pero después, lo que dijimos, después cuando aumente, porque ahí pasé a otra cantidad, mi fila de pegado deberá ser al valor de la fila de pegado inicial más 1. Mi fila de copiado deberá ser mi fila de copiado más 1. ¿Por qué? Porque ya cuando copié todo un proceso, me debo bajar. Mi fila de copiado era esta, era 2. Pero ya cuando copié el primero, yo lo aumento en 1 para que después pase a ser la fila copiado 3. Y me saque los datos de acá. Y lo mismo hago con la fila de pegado, porque si yo ya terminé el proceso, significa que pegué acá, entonces ahora me paso a la siguiente para empezar a copiar acá. Cuando escribo aquí, me voy a pasar a la siguiente para empezar a pegar. ¿Me van siguiendo con eso o no me siguen con eso? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. probemos ahora si esta cosa funciona. Ejecutamos. Cantidad de personas a copiar, 3. Y, bueno, me faltó... Ah, no, se me faltó nada. Ahí están los 3 copiados. ¿Entendieron? ¿O no entendieron nada? ¿Se Sí, entendió? sí se entiende. Entonces, ahora, fíjense, ustedes querían colocar el ID. ¿Cómo pueden colocar un ID? ¿De acuerdo? En este caso, el C vale 1. Entonces usted dice, pero profe, este C vale 1 y va a ir aumentando, ¿cierto? Entonces, este C me serviría como el ID. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo podría escribir incluso acá arriba. Fíjense, acá esto es para 1, ¿cierto? Por lo tanto, como es para 1, ustedes lo que van a hacer acá es, cuando vamos a hacer el paste, acá en el paste, ¿cierto? Yo acá estoy parado en el... Ya, dejémoslo tal cual para no confundirlo. Ustedes pueden hacer lo siguiente. Cuando ustedes quieran escribir en algo, ustedes pueden hacer, por ejemplo, sheets, que eso están diciendo en la hoja, y dentro de esa hoja colocan en la hoja que quieren escribir. Ustedes van a escribir en la hoja 1, porque así se llama su hoja, ¿no? Hoja 1. Y en vez de colocar select, ustedes colocan punto range o cells. Ayer vimos que habían dos formas de hacer referencia a una celda. Range y cells. En el caso del range, yo quiero escribir acá, en la B3. ¿Sí? Entonces ustedes colocan range B, ¿cierto? Y ustedes pueden concatenarle acá la fila de pegado, porque es donde quieren colocar fila de pegado, y van a colocar es igual a que a C. La primera vez se vale 1. Entonces el valor 1 lo van a colocar en la hoja 1, en el rango B. ¿Y por qué B? Porque siempre voy a escribir acá, el B va a ir fijo. ¿Ya? ¿Y por qué coloco la fila de pegado? Porque la fila de pegado es la que está trabajando en esta. La primera vez fila de pegado va a ser 3, cuando yo lo aumente, después va a ser 4, después va a ser 5. ¿Me explico con eso, no, chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo? Ya. Sí. Vamos a ver ahora. Yo le puedo hacer acá, por ejemplo, voy a borrar los datos. Voy a hacer ejecutar la macro. Le saqué el botón. Le colocamos ejecutar. Y queremos copiar 5. Y ahí verán, ahí lo va haciendo. ¿Se entendió? ID 5. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces, veamos. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? No sé si me entendieron lo que se les pide hacer a ustedes con la macro de la tarea. Ustedes tienen que, yo les recomiendo, graben una macro, entiendan lo que hace esa macro, y luego editen. Fíjense acá. Nosotros vamos a hacer ahora un ejercicio en el cual voy a grabar una macro con una cabecera, ¿cierto? Y después voy a grabar una macro donde le voy a dar el formato de tabla. Y después yo le voy a preguntar cuántas tablas quiere, cuántos alumnos quiere agregar. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir acá, voy a grabar la macro.
y voy a hablar de formato. ¿Ya? Le doy a aceptar. Vamos a colocar acá, ya, el típico caso, nombre, apellido, certamen 1, certamen 2, certamen 3. ¿Sí? Después selecciono eso, me voy acá, le digo que estén todo en negrita, que me lo centre, y que le deje este borde en negrita. ¿De acuerdo? Después voy a hacer que seleccione todo lo de abajo, también lo dejé en negrita, y luego ahí. Y ahí paré. ¿De acuerdo? Voy a detener la macro, la detuve. Ya, fíjense, ese va a ser mi tabla inicial. Voy a hacer ahora que el usuario me pregunte cuántos, me faltó agregar el ID, pero no importa. Voy a hacer que me pregunte cuántos campos quiero agregar, cuántos alumnos voy a agregar. Entonces, fíjense, me voy a la parte de programador, me voy a la parte de las macros, me voy a la parte de formato y le coloco acá modificar. Fíjense, nuevamente tengo que entender que todo esto que está asociado a la parte 2, fíjense, acá me fui ojo que acá, como no me cambié de hoja, no trabajamos con el cheats, porque estamos asumiendo que esto se va a ejecutar en la hoja activa. ¿Por qué digo en la hoja activa? Porque si yo me voy a otra hoja, ¿ya? Y acá me voy a la macro, y acá ejecuto formato, ejecutar, se crea. ¿De acuerdo? Como yo no pinché hoja, esta macro quedó asociada a, yo la voy a llamar desde una hoja, y en esa hoja, a partir de la celda B2, voy a empezar a copiar. ¿De acuerdo? Entonces, acá no aparece el objeto cheats porque yo no me intercambié de hoja. ¿De acuerdo? Entonces, me dice, en la celda B2, la selecciono, y luego lo que hago es escribir nombre. Acá en vez de colocar value, este es otro atributo. En vez de colocar value, puedo colocar fórmula R1C1. Es lo mismo. Va a aparecer en la celda escrito nombre. Después va a aparecer escrito apellido. ¿Dónde va a aparecer escrito apellido? En la C2. En la D2 va a aparecer C1. En la E2 va a aparecer C2. Fíjense que al grabar una macro aparece con más ruido. ¿Por qué más ruido? Porque ustedes dicen, primero selecciona y después escribe. ¿Qué es lo que uno hace, no? Yo para escribir en la celda C2 la seleccionaba y luego escribía. La seleccionaba y luego escribía. Por eso me decía, selecciona y después cambiamos el valor. ¿Ya? Porque eso ustedes perfectamente, todo esto que están acá, fíjense, yo lo voy a comentar, y yo podría perfectamente haber hecho esto para que se den cuenta que es lo mismo. Yo podría haber hecho rango B2. Bueno, eso también voy a comentarlo de arriba. Rango B2 punto value es igual a nombre. Fíjense, me podría ahorrar también estos dos pasos y colocarlo en 1. En vez de colocarlo en línea, yo lo coloqué en 1. Podría hacer todo eso hacia abajo. Para que ustedes se den cuenta que funciona, me voy a ir a Excel, voy a agregar una hoja, la hoja 4, y acá voy a llamar a la macro. Formato. Ejecuto y se logra el mismo resultado. ¿Se dan cuenta, no? O sea, ¿a dónde quiero apuntar con esto? Obviamente, si ustedes la crean, va a ser más específico lo que ustedes están haciendo. Porque acá, cuando ustedes están grabando la macro graba todo lo que ustedes hacen. Ustedes pincharon primero, pincharon acá la celda C2, por eso la seleccionaron, y después en la celda activa, que es la celda C2, van a escribir apellido. Después pincharon la celda D2, y ustedes en esa celda colocaron C1. ¿Se entiende? De acuerdo. Entonces, todo eso lo hicieron para la celda que está en la fila B2. Todo eso era el encabezado. Y después, fíjense acá. Todo eso de los bordes, ya. Acá, fíjense. Aquí cambia. Yo podría hacer acá. Acá solo deja el formato de tabla o de los bordes, ¿ya? Esto, de ahí hacia abajo,
corresponde a esta parte, a esto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera modificar, quisiera agregar más bordes, por ejemplo, yo diría acá, voy a colocarlo acá, dim cant as integer. Y podríamos colocar acá también c as integer. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Cant y c. Vamos a comenzar ahora a preguntar lo mismo anteriormente. Cant va a ser igual a un input box. Ingrese cantidad de filas a considerar. O filas de su tabla ya. Eso, no ingresa la cantidad de filas de su tabla. C va a ser igual a 1. Haga mientras C sea menor o igual que cantidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Todo lo que está de ahí hacia abajo, ¿de acuerdo? Me fui hacia arriba, disculpen que apreté el botón, no sabía. Aquí. Nosotros habíamos dicho esto. Todo esto es lo que quiero repetir, ¿de acuerdo? Y para que me quede ordenado, lo voy a seleccionar. ¿De acuerdo? Lo selecciono y aprieto la tecla Tab para que se mueva todo hacia adentro, fíjense. Se movió hacia adentro una vez. ¿Para qué? Para yo poder acá colocar loop. Y por supuesto, no se me olvide aumentar el C en +1. ¿Para qué? Para que cambie. Porque el C vale 0, lo aumento en 1, se transforma en 2. Así. ¿Se entiende? C vale 1 y hago esto. Ahora, fíjense. Esto siempre lo va a hacer a la celda B3. Y eso es lo importante. Yo quiero que no sea la celda B3, yo quiero que esa celda vaya cambiando. Entonces ustedes dicen, oye, yo quiero asociarle a una variable. Entonces yo esa variable la puedo crear, puedo hacer dim f as integer. Y esa fila, yo la digo A, como la copié en la fila 3, parto de la F3 y nuevamente modifico acá, rango. Lo voy a comentar para que se den cuenta de lo que tenemos que hacer. Yo voy a hacer que el rango, dejo la B y le concateno la variable que quiero que quede asociada a la fila. Y esa variable es la F. Después comilla, antes de la comilla tengo que concatenar lo que viene a continuación. Dejo hasta la F y luego ese 3 lo cambio por mi F. Entonces ahí acabo de dejar un rango variable. Ya no es B3, F3, sino que es B hasta la F, F hasta la F. Donde F es una variable que yo dije que valía 3 porque antes estaba el valor 3. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, selecciono todo el rango, me seleccionó el rango de la B3 a la F3, que sería esto, de la B3 a la F3. Eso me lo seleccionó. A ese rango B3 le apliqué todo, fíjense, todo esto tiene que ver con el borde, porque hay que darle borde en los costados, arriba, la. Ya, acá, fíjense, no hay nada que ver con celdas. Esos son propiedades, excepto acá. Entonces acá, nuevamente, hay algo más que puedo modificar. Yo voy a copiar, control C, ¿de acuerdo? Y acá lo copio. ¿Qué tendría que hacer? Ahora, fíjense, la diferencia no es 2 puntos, sino que es una coma. ¿Por qué es una coma? Porque yo hice esto. Tomé la celda C y tomé la celda E. Cuando yo selecciono más de una celda, van separados por coma. Cuando yo quiero considerar todas las celdas que van de un punto a otro, va por 2 puntos. Los 2 puntos me indican que yo voy a ir de aquí hacia el final. Eso me está indicando los 2 puntos. Esto sería, todo este rango sería B5, 2 puntos, F5. Que no es lo mismo que yo seleccione esa y seleccione acá. ¿Ya? Porque estoy seleccionando dos celdas. Sería separado por coma acá en Visual. Por eso aparece coma y no aparece 2 puntos como acá arriba. ¿Me explico? Ya, entonces, yo estoy diciendo que el rango C3, E3. Yo quiero que quede asociado a una variable, no quiero que quede asociado a un número. Entonces, nuevamente, comento y le concateno mi variable que representa la fila, que es F. Después le concateno el coma E y todo esto le concateno mi variable F. ¿De acuerdo? Y este en realidad lo voy a dejar, lo puedo cambiar, pero esto lo dice porque lo activé. Lo puedo comentar si ustedes se dan cuenta o si quieren lo cambien después, pero no afecta en nada.
¿Ya? Entonces, fíjense, este es el rango seleccionado, el rango CF. Después dice, con la selección, es decir, con esa fila seleccionada, y le aplica nuevamente un formato de bordes. ¿Sí? Entonces, con eso, lo único que acabo de hacer es, acabo de darle los bordes a mi tabla. ¿De acuerdo? Si yo lo ejecuto ahora, me voy acá, voy a colocar nuevamente, insertar, ¿cierto? Una ilustración, vamos a colocar una forma, ¿ya? Formato tabla, ¿ya? Me voy a inicio, ¿cierto? Centramos, negrita, ¿ya? Botón derecho, y le vamos a decir acá que sea asignar macro, formato. Y le damos a modificar. Ah, me equivoqué. Botón derecho, asignar macro, elijo formato, ¿cierto? Y le digo aceptar. Entonces ahora, cada vez que yo pinche, me pide cuántas filas de su tabla, o sea, indique la cantidad de filas, yo quiero 5. Coloco 5 y se empieza a ejecutar. Ah, exactamente, no hizo nada. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué? Porque no debería estar concatenado las celdas como a Kant en vez de a la F, que la F está decidida ya que es 3. ¿No? Ya, por ahí va, por ahí va. Le Pero lo faltó que al pasa, final poner +1, ¿no? exacto, la fila, nosotros pusimos 3. ¿Por qué no le puse Kant? Porque Kant es la cantidad. Si tú colocas Kant, Kant va a ser 5. Y tú siempre vas a ir a la fila 5, va a quedar fijo. Lo que me faltó acá es que puse F3, ¿cierto? Pero en ninguna parte modifiqué la F. Entonces la F siempre va a ser 3. Entonces, ¿qué tienes que haber hecho tú acá? Después de que terminas de escribir, darle formato a una fila, tú dices F va a ser igual a F más 1. Entonces, cuando partes de la 3, después pasas a la 4, después para la 5, después a la 6. Entonces, ahora, ustedes van acá, formato. Quiero 5, y fíjense, ahora sí trabaja hacia abajo. Porque en delante, la F la dejamos en 3 y nunca la modificamos. En cambio ahora, la F sí cambia. ¿De acuerdo? ¿Se entendió eso o no, muchachos? Entonces, ahora lo que hicimos la vez pasada es, porque fíjense, lo voy a dar otra vez formato, y vamos a hacer un cambio aquí. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que también me escriba en el rango. Me empieza a escribir hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, yo siempre voy a escribir en la celda A, F, porque la F es la que me va a marcar la fila a la que yo quiero ir poniendo. Entonces, me voy a ir acá arriba, y aquí, que es donde estoy modificando, aquí, ¿dónde es el ciclo? Acá. Acá, yo voy a escribir range A, y le voy a concatenar la F. Punto value va a ser igual, y voy a colocar el C. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo pase, en la celda AF voy a escribir C. Vuelvo arriba, AF, C. Pero el F va a ir cambiando. Primero 3, después 4. Entonces, ¿qué logro con esto? Lo siguiente. Formato tabla, voy a agregar 10. Y empiezo a llenar. ¿De acuerdo? Ahora, profe, pero mire, yo ahora quiero 5. Oye, pero igual no se borra lo anterior. Está mal. Bueno, cuando les pase eso, va nuevamente, macro, grabar, y le llaman, cancelar, grabar macro, le llaman limpiar, y luego se pone a grabar una macro. Pum, limpiar. Empezó a grabar. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a ir a la esquina, le voy a quitar los bordes, le coloco acá sin bordes. Y luego aplico suprimir para borrar todo el texto. Y con eso se borró, y por lo tanto cierro. ¿Sí? ¿Qué podría hacer yo? Entonces me voy nuevamente a las macros, programador, grabar, o sea, las macros, y digo, oye, el formato en la que estoy trabajando, esa es la que me interesa, me voy a modificar. Entonces, lo que voy a hacer en la formato es acá, cada vez que yo la llame a la formato, lo primero que voy a hacer
es, fíjense acá, ahí se fue, a la B, ahí. Lo primero que voy a hacer es llamar a la macro. Y para llamar a otra subrutina, tengo que usar la palabra reservada call. Y ustedes colocan limpiar. Al colocar call limpiar, ustedes llamaron al anterior. Fíjense ahora. Me voy a ir acá, formato tabla, cantidad, quiero que sean 5. Y se me crearon las 5. Ok, formato tabla. Se borró todo anterior, ¿se dan cuenta? Ingreso, ahora quiero que sean 10. Se me copiaron las 10. Ahora, formato tabla, quiero que sean 3. Entonces me queda variable a lo que yo quiero. ¿Se entiende, no? ¿O no? Ya, supongamos, además, que ustedes no van a ir a copiar, porque ya hicimos la copia, lo demás de la copia, ustedes los datos los van a ir llenando. Supongamos ahora lo siguiente, yo me voy a ir a macro, ¿cierto? Me voy a ir a formato, y paso a paso. Ah, no, puse paso a paso, no sé por qué. No sé por qué hice eso. Ya me voy a formato. Hago lo siguiente. Ya, el ejercicio que vamos a hacer es, voy a hacer que me pida el nombre, el apellido, la nota, y lo coloque donde debe ir. ¿Me explico? ¿O no me explico? Acá. Voy a hacer ahora que después de que ejecute, o sea, junto con que vaya ejecutando, me vaya pidiendo los nombres. El nombre, el apellido, la nota. Entonces me los van pidiendo por un input box y los vaya colocando donde debe ir. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, para eso, yo voy a usar el mismo formato y me voy a aprovechar de este ciclo que ya existe. Porque este ciclo me va a permitir colocarme en una fila. ¿Se dan cuenta? Porque yo voy a partir de la fila 3 y después cuando termine esto, voy a pasar a la fila 4, vuelvo arriba, fila 5 y va a estar haciendo así. Entonces, yo acá, cuando termine de darle los formatos, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir, podría perfectamente hacer lo siguiente, nombre va a ser igual a input box, ingrese nombre alumno y acá le concateno C, ingrese nombre alumno 1, después ingrese nombre alumno 2, ¿sí? Pero después voy a mover la declaración de variable para arriba, voy a colocar dim, nombre as string, ¿de acuerdo? Apellido as string. Dim C1 as integer, C2 as integer, integer, ¿ya? C2 as integer, C3 as integer. Ya, ahí tengo, declaré las 5 variables. Pedí el nombre, ¿cierto? Ingreso en el alumno C. Después voy a colocar apellido. Va a ser igual a esto mismo. A esto mismo, ¿cierto? Control C, control V, ingrese apellido. Alumno, ¿cierto? Después C1 va a ser ingrese certamen 1 del alumno. ¿Ya? Y después esto lo copiamos. Certamen 3, certamen 2, certamen 2, certamen 3. ¿De acuerdo? Ahí lo que acabo de hacer es pedir las notas del alumno. ¿Me siguen hasta ahí, chicos, o no? ¿O no están siguiéndome? ¿Ya? Sí, profe. Ok. Pedí las notas. Y ahora yo, fíjense, tengo que escribir las notas. ¿Dónde las tengo que escribir? El nombre en la B, C, D. Ya.
yo ahora perfectamente podría hacer lo siguiente. Range B y le concateno la F. ¿Por qué la F? Porque si ustedes se recuerdan, la F es la que me va marcando la fila donde yo estoy trabajando. F, la primera era 3, entonces me voy a colocar en la celda B3, tanto. ¿Ya? En la celda B3, ¿qué voy a escribir? El nombre. Pero acá me faltó una cosa importante. B3.value va a ser igual a nombre. ¿Sí? Control C, Control V, Control V, Control V. Ya. C, D, E, F. En la C yo no voy a escribir el nombre, sino que voy a escribir el apellido. En la D yo no voy a escribir el apellido, sino que voy a escribir certamen 1. Acá certamen 2. Y acá certamen 3. ¿Qué hice ahí? Acá, esto declaré las variables, pedí el nombre, pedí el apellido, las notas certamen y las fui escribiendo. Si ustedes quieren hacerlo que lo vaya escribiendo de una, bueno, mira, después hacemos el cambio para que ustedes se den cuenta. Voy a ejecutar. Formato tabla, se limpió, voy a ingresar 3. Nombre alumno 1, Daniela. Daniela, bueno, no le doy el apellido, voy a poner Daniela. El apellido va a ser Fernanda, porque no le alcanzo a ver el apellido. Ya. Certamen sacó un 56, un 78, un 67. Ahí escribió todo lo de Daniela, ¿cierto? Después viene Tiare. Arcos. Sacó un 76, un 54, un 67. Después viene Valentina. Valentina, realmente no le veo el nombre, no le veo el apellido. Valentina Fernanda, supongo. O Fernández, ya, Fernández. A jugármela nomás ahí. Ya, Fernández, 67, 89, me quedó un 567, porque apreté mal la tecla, ya, no importa. Ahí terminó. ¿De acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos o no? Ahí fui llenando, pero ahí fui llenando. ¿Por qué fui llenando acá? Porque yo le pedí los nombres. Ahora, fíjense, ¿en qué cambia que yo haga esto? Control X, Control V. ¿En qué cambia? En que yo ahora pido y escribo, pido y escribo. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense, en lo que va a cambiar ahora, yo ejecuto, tabla, voy a colocar 2 nomás. Vamos a colocar ahora a Leonardo. Bueno, no, me pilló con el apellido Leonardo Andrés, ¿será? ¿Se dan cuenta que yo escribo y anoto y escribo al tiro? Porque yo puse que pidiera, escribiera, pidiera, escribiera. Entonces, ya ahí, después pides el número 2. Ahí estaría. ¿Se entendió? Ya. Ok. Perfecto. Vamos a crear ahora unas... No vamos a crear nada porque se nos acabó la hora. Pero les va a quedar de tarea, como para que practiquen. Acá, fíjense, nosotros generamos una tabla en base a lo que nosotros nos iban pidiendo el usuario, ¿cierto? Les dimos el formato, se iba modificando. Hagamos ahora después un ejercicio en el cual ustedes agreguen otra macro acá que le calcule el promedio. ¿Ya? Pero además, lo interesante va a ser que yo acá, este valía 35, 30%, 35, a ver, extra 25, creo.
25, 35 y 40. Esos son los porcentajes de los certámenes, de la asignatura. Entonces ustedes tienen que sacar el promedio. ¿Y cómo sería el promedio? Se lo voy a escribir acá, usted va a tener que hacer después en la macro. Es 78 por este valor, pero es en macro, ¿cierto? Aquí no hizo nada, todo de nuevo. Entonces, ese valor multiplicado por acá, después más este valor multiplicado por la ponderación, ¿cierto? Más, ¿ya? Más este valor multiplicado por el de arriba, eso, que le va a dar un número muy grande, pero acá lo vamos a colocar 0,2. ¿De acuerdo? Ahí tendrían ustedes lo que hay que hacer para calcular el promedio. Tiene una ponderación. Entonces ustedes ingresan las notas, van a tener que hacer ¿hasta cuándo? Acá fíjense, les voy a ayudar un poco para que lo piensen. Acá vamos a tener muchos datos, no sabemos cuánto es el largo, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que decir, pararse acá en la celda, por ejemplo, de los certámenes, y decir, mientras D3 sea distinto vacío, saco el valor y me voy hacia el lado. D3, E3, F3. Para eso les recomiendo que usen el CELS. El método CELS. El método CELS trabaja fila, colu. Y los dos son numéricos. Los vimos ayer. Entonces, por ejemplo, acá, este sería fila 3. Me va a quedar CELS, fila 3. Sería esta, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Columna 4. Este sería el certamen 1. Entonces ustedes van a hacer haga mientras CELS haga mientras CELS F,C, asumiendo que F está inicializado en 3 y C en 4, punto value sea distinto de vacío. Mientras eso pase, que el valor sea, o sea, mientras que en la celda hay un valor, yo voy a sacar el valor y lo voy a procesar. Y de ahí haga. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a retomar el próximo jueves. Pareciera, ¿no? Porque el lunes parece que va a ser feriado. Parece, todavía. De hecho, eso mismo acabo de ver que salía como que era efectivo que el lunes iba a ser frío. Bueno, se van a perder la clase. Hoy, no, muchachos, dejándose del deseo, es muy grave ahora que lo pienso. Es gravísimo, ¿no? ¿Por qué es grave? Sí, porque tenemos el certamen el viernes. El viernes, pues. A ver, ya, mira, hablemos por el grupo de Telegram. Agendamos un horario para hacer una clase de ejercicio. ¿De acuerdo? Ya. Porque Ya, gracias, profe. la podemos hacer el mismo día miércoles, igual que ayer. Como tuvimos la clase, la recuperamos una clase de ejercicio el miércoles y tenemos la clase hoy día. Así tenemos 2 clases. ¿De acuerdo? Hablemos por Telegram y ahí lo dejamos claro. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Ya, muchachos. Y si tienen consultas, pregunten, ¿ah? Y si ustedes digan, como lo hizo ayer Guillermo, profe, ¿sabe qué? No tenemos claro esto, ¿no puede explicar? Díganme y yo digo, hacemos una clase para explicar eso. Sí, Darling. Una duda, cuando, por ejemplo, tengo el trabajo abierto porque cuando lo quiero guardar dice que se pueden borrar las macros que yo hice. ¿Cómo lo hago para guardarla? Ah, ya mira, por ejemplo acá, yo para guardarlo, ahora, yo como creé macro, tendría que irme acá, archivo, guardar como, fíjate, si yo lo guardo como XLSX, pierdo todas las macros, porque ahí me lo deja solamente en los datos. Entonces tú pinchas acá, y le colocas guardar como Excel habilitado para macros. Te guarda un XLSM. Cuando tiene una extensión M es porque hay macros guardadas y tú le das a guardar. Y ahí quedó guardado, ahora me van a guardar todas las macros. Si yo le hubiera puesto a guardar anteriormente sin las macros, pierdo las macros, me deja solamente los datos. ¿De acuerdo? Ya, los dejo chicos, tengo una clase. Si se me olvidó. Ya, los dejo, cuídense. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, profe, gracias.